Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este último taller de la Ruta del Aprendizaje. Mi nombre es Jimena Reyes, soy coordinadora de Gestión Cultural y Desarrollo de Colecciones en Biblioteca Escolar Futuro. Para aquellos que llegan por primera vez a la Ruta del Aprendizaje, les cuento que Biblioteca Escolar Futuro es un proyecto del sistema, un programa del sistema de bibliotecas UC que tiene como objetivo apoyar y fomentar la lectura en distintos espacios educativos. Nos vinculamos con colegios, generamos actividades de fomento lector y entre esas actividades destaca la Ruta del Aprendizaje, que es una actividad que venimos desarrollando ya desde el 2018, llevamos varios años. A raíz de la pandemia hemos cambiado a este espacio virtual para continuar con esta actividad. Y bueno, la Ruta del Aprendizaje de este semestre tiene como foco el plan lector. Hoy estamos en el último taller, han sido 5 talleres enfocados en el plan lector que hemos venido desarrollando los días viernes, y hoy vamos a tener el último taller del ciclo para cerrar este ciclo. Y antes de comenzar, quiero solamente recordarles algunas cosas de carácter práctico. Lo primero, que el taller será grabado y compartido en redes sociales. Les solicitamos para mejorar el audio y la conexión, mantener sus micrófonos apagados, excepto en el momento obviamente que quieran intervenir, realizando alguna pregunta. Las cámaras encendidas para quienes puedan encenderlas sería ideal, porque así podemos vernos y conocernos un poquito. Y bueno, también contarles que el taller se extenderá hasta las 19 horas con una pausa intermedia de 10 minutos. Como les comentaba, el taller del día de hoy es el 5.º taller de la ruta y cierra este ciclo que ha sido muy interesante. Yo veo varias caras que ya han venido a otros talleres de este ciclo, así que me imagino que eh, ha sido una muy buena experiencia para ustedes. Y bueno, el taller del día de hoy tiene por título Evaluar la lectura más allá de la comprensión. El taller será dictado por el profesor Cristian Donoso. Bienvenido, Cristian, y muchas gracias por sumarte nuevamente a la ruta. Cristian dictó Muchas gracias, ya, Jimena. muchas gracias. Cristian dictó ya el segundo taller para quienes asistieron a esa instancia. Originalmente este taller también iba a contar con la participación de la profesora Miley O, pero por razones de fuerza mayor no vamos a poder contar con ella. Les comento un poco sobre Cristian. Cristian es máster en literatura y doctor en educación, es académico de la Universidad Alberto Hurtado, es director de pedagogía en lengua castellana y comunicación de la Universidad Alberto Hurtado y académico del magíster en didáctica del lenguaje y la literacidad de la Universidad Alberto Hurtado. Sus líneas de investigación son la didáctica de la lengua y la literatura, el plan lector escolar, la mediación y la evaluación de la lectura. Cristian, en función del tiempo, te cedo la palabra y nuevamente muchas gracias por apoyarnos con esta iniciativa. Muchas gracias, Jimena, otra vez. Y bueno, saludos a todas, a todos quienes están ahí en esta tarde lluviosa, como dice alguien por ahí en el chat. Es un placer para mí estar acá, hablar de un tema que me gusta mucho, como es la evaluación. Lamento que Miley no haya podido estar con nosotros hoy, pero las ideas, los enfoques que vamos a tratar hoy día han sido pensados en conjunto con ella, y gran parte de esta charla se basa en el texto Formando Comunidades Lectoras, que a lo mejor más de alguno conoce. Es una propuesta que hizo la Universidad Católica en conjunto con el Ministerio de Educación, con la DEC. Y bueno, el propósito de ese texto es repensar el plan lector como un proyecto cultural de la escuela, inclusivo, y que fomente la lectura en todos los niveles, y con todos y cada uno de los estudiantes, y no solo de los estudiantes, sino que también de la comunidad educativa en su conjunto, ¿ya?
En el taller anterior lo que veíamos es que distintos esfuerzos y por distintos lados está llegando esta idea de la necesidad de repensar el concepto de plan lector, de abrirlo a una comunidad eh, pensada más allá del aula y de los escolares exclusivamente, en hacer nuevos esfuerzos por potenciar, fomentar la lectura y los distintos tipos de lectura y los distintos tipos de lectores, ¿no? En este momento todos quienes nos dedicamos a esta tarea de la lectura, información inicial, información escolar, estamos a la espera, ¿no es cierto?, del nuevo plan de fomento lector que tendría que salir este año, en el ciclo 2022-2027. Se ha hecho una larga consulta en esa línea, ¿no es cierto? Seguimos con nuestro plan nacional de la lectura, que era hasta el 2020, ¿no es cierto? Pero ahora estamos con un desfase, pero pronto deberíamos tener nuestro nuevo plan nacional de la lectura. Y bueno, veamos si algunas de estas ideas, ¿no es cierto?, de repensar este plan lector, eh, tocando a más actores de la comunidad, se ve plasmado en esa idea, ¿no es cierto?, en esa idea de nuevo Plan Nacional de la Lectura. ¿Ya? Entonces, cierro esta introducción diciéndoles que en este taller voy a hacer una sección expositiva que pretendo que sea breve, y después, al final, hay un taller, ¿no? Un taller que espero que salga muy bien, que todas participen, eh, en torno a pensar, ¿no es cierto?, en lo esencial, ¿no es cierto?, que es cuando pensamos en evaluar la lectura, ¿no? Y es cómo nosotros, como mediadores, como docentes, nos plantamos frente a un texto, lo conocemos bien, y nos hacemos la pregunta, ¿qué pregunta clave, qué pregunta esencial puedo hacerle yo a este texto para decir que quien la responda de alguna manera, ¿no es cierto?, está comprendiendo, está leyendo bien, está leyendo profundamente, ¿no? Ese es el sentido de la actividad como práctica que tengo pensado hacia el final, y espero que, ¿no es cierto?, la podamos también, ¿no es cierto?, exponer y comentar. ¿Ya? Entonces, no sé si hay alguna pregunta o algo antes, y si no, voy a proyectar un PPT. Bueno, evaluar la lectura más allá de la comprensión, cómo evaluar el plan lector de la comunidad educativa. ¿Qué vamos a ver? Vamos a discutir enfoques de evaluación del plan lector y de la lectura de la comunidad educativa, y vamos a realizar un taller de buenas preguntas para un texto que les voy a pedir que lean, ¿ya? Necesito, a ver, tengo un poquito de, ahí sí. Bueno, evaluación y sus propósitos. Hablar de evaluación, ¿no es cierto?, es hablar de una de las partes más sensibles y más difíciles de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un proyecto que, un proceso, ¿no es cierto?, que termina en esto que fácilmente puede ser reducido a prácticas simples de certificación, calificación
o incluso de manera, ¿no es cierto?, externa a la escuela, de rendición de cuentas, ¿no? Urge entonces pensar o tener siempre presente, cuando hablamos de evaluación educativa, el sentido pedagógico que debería tener la palabra evaluación, ¿no? Como aquel mecanismo de información y que es bidireccional, ¿no es cierto?, tanto para estudiantes como para docentes, ¿no?, sobre los logros de aprendizaje de un área conforme a los objetivos predefinidos, ¿no? Entonces sirve para el estudiante, para que vaya conociendo sus logros, y ahí, de ahí el sentido de la retroalimentación, de calidad, de la retroalimentación oportuna, ¿sí?, para que él pueda orientar sus mejoras, sus mismas ideas de qué es lo que debe hacer mejor, de qué es lo que podría, ¿no es cierto?, repasar, qué es lo que podría retomar en un siguiente ciclo, ¿sí? Y la otra función central de la evaluación es que el docente, ¿no es cierto?, lo tome como una fuente de información de su propia práctica docente, ¿no es cierto? Entonces, esos dos sentidos de la evaluación, desde el sentido pedagógico, ¿no?, son claves y hay que tener siempre como aspecto número uno, ¿no? Adicionalmente, por supuesto, sirve para calificar, certificar y promover, ¿no es cierto? El problema es que muchas veces la evaluación queda como subsumida a esa función, ¿no es cierto? Esta última que está ahí en la viñeta número 3, ¿no? Y si lo pensamos en la evaluación, ¿no es cierto?, externa, ¿no?, al aula, claro, muchas veces se transforma en un mecanismo de rendición de cuentas que, bueno, es discutible su utilidad, pero por cierto no puede ser la primera y más importante función de la evaluación. Todos quienes trabajamos en educación, en aulas, sabemos que muchas veces esas funciones, ¿no es cierto?, externas a la escuela terminan impactando dramáticamente, ¿no es cierto?, lo que se hace en evaluación a nivel escolar y evaluación de aula, ¿ya? Bueno, evaluación y lectura. ¿Por qué es tan importante la evaluación de la lectura desde la evaluación individual del estudiante en el aula hasta la evaluación, ¿no es cierto?, estandarizada de logros nacionales? Bueno, porque la lectura, ¿no es cierto?, la competencia lectora, es uno de los principales predictores de desarrollo personal y social, ¿no? Y por eso permanentemente la estamos fomentando y evaluando. Hoy día tenemos nuestro Plan Nacional de la Lectura, por ejemplo, que tiene que ver con el fomento de la lectura en el ciclo 2015-2020, y como les decía al principio, pronto viene un nuevo ciclo, 2022-2027. Permanentemente también estamos participando en evaluaciones estandarizadas, que son, ¿no es cierto?, de distinta naturaleza, llevada por distintas instituciones, ¿no es cierto? La prueba PISA de la OCDE, las pruebas internas que tenemos acá como CINCE, los resultados en torno a los sistemas de ingreso a la educación superior, nos dan datos sobre lectura, ¿no?, que son sensibles para la construcción de políticas públicas y para ver cómo vamos en esta línea, ¿no? Últimamente, ¿no es cierto?, y desde el año 2019, tenemos una nueva eh, exigencia u orientación para la lectura, y que conocemos como, no digo para la lectura, para el sistema educativo, perdón, y conocemos como el Decreto 67, y bueno, eso también, ¿no es cierto?, en áreas tan sensibles como el lenguaje y la lectura, le ha puesto una serie de eh, eh, objetivos, ¿no es cierto?, a cumplir en torno a la evaluación de la lectura en aula, ¿no? Puntualmente, este decreto 67, y veamos el artículo, ¿no es cierto?, 18, plantea la evaluación, ¿ya?, como una oportunidad de mejora continua en la calidad de las prácticas
evaluativas y de enseñanza de los equipos docentes. Eh, Plantea la necesidad, digamos, la obligación de la evaluación formativa, no solamente la sumativa o con fines de certificación y promoción, ¿no es cierto? Y también hay una serie de disposiciones puestas para establecer lineamientos para diversificar la evaluación, no solamente tener eh, las formas asociadas a la educación, a la evaluación sumativa típica, ¿no? Bueno, este es un panorama, ¿no?, con el cual estamos viendo, bueno, quienes somos profesores, pero también quienes somos padres y madres, vemos cómo desde un tiempo a esta parte las mismas evaluaciones de nuestras niñas, niños, están siendo un poco diferentes, ¿no? Cómo se está asumiendo, cómo se está implementando estas ideas, ¿no es cierto?, y estas exigencias que pone el decreto 67 para la evaluación en general y particularmente la evaluación de la lectura. Podremos conversar sobre eso. Miren ustedes acá, bueno, seguimos en políticas en torno a la lectura. Las orientaciones que la prueba PISA de la OCDE le da al sistema educativo chileno y los establecimientos educacionales, ¿no es cierto? Si ustedes leen cada uno de esos cuadros, que son estas orientaciones que desde PISA vienen a partir de los últimos resultados en lectura, ¿no? Hay mucha concordancia con la idea de diversificar, de incluir otras prácticas de lectura, otros textos, eh, tomar, ¿no es cierto?, otros también miembros de la comunidad educativa para incluirlos en esta idea, ¿no es cierto?, de fomentar la lectura a nivel escolar. Entonces, hay todo un espectro, ¿no es cierto?, de iniciativas, de ideas que están en paralelo tensionando lo que hemos hecho tradicionalmente en fomento de lectura, en evaluación de la lectura, etcétera, ¿no? Bueno. Perdón, que tengo una barra acá que no me deja ver el... Bueno, cuando hablamos de propósito, evaluar el plan lector escolar, ¿no? En el texto Formando Comunidades Lectoras, que les citaba antes, ahí está, ¿no es cierto?, la etapa, ¿no? Hacemos una distinción importante, ¿no?, porque cobra sentido diferencial. ¿Sí? Una cosa es, ¿no es cierto?, la evaluación del plan lector como un proyecto, ¿no? Y esa evaluación debería realizarla, ¿no es cierto?, el equipo docente y directivo que ha planteado su proyecto de plan lector. En una charla anterior decíamos, ojalá que eso se hiciera entre diciembre y enero, ¿no es cierto? Y que se planteara, ¿no es cierto?, desde el concepto, pasando por el contexto y llegando al plan de acciones de mi plan lector anual, ¿no es cierto? Y ese plan lector debería tener un ciclo de evaluación, evaluar el proceso y evaluar también el resultado, ¿no? Llegas nuevamente a diciembre y dices, bueno, ¿cómo nos resultó nuestro plan lector en todas las acciones que pensamos, en todos los objetivos que pusimos? Y bueno, esa idea está como evaluación de proyecto al cabo de un ciclo para mejorar el siguiente ciclo, ¿no es cierto? En segundo lugar, el plan lector también se evalúa, y es lo que más tradicionalmente se hace, ¿no es cierto?, evaluación de procesos y sobre todo resultados de la lectura de la comunidad escolar. Y nosotros sabemos que sobre todo lo que se evalúa es el resultado de la lectura, ¿no es cierto?, del resultado de la lectura de los estudiantes, y ahí podríamos ponerle un subtítulo, ¿no? Generalmente son los resultados de una lectura de ciertas características, ¿no? Una lectura analítica, comprensiva, que es capaz de
dar cuenta de los argumentos, de que es capaz de hacer ciertos análisis con eso que leyó, se destaca o se realza, ¿no es cierto?, la función de leer para aprender, leer para saber, ¿no? Bueno, y entonces en ese sentido, si pensamos en la evaluación de los procesos y los resultados de la lectura de la comunidad escolar completa, hay algunas claves que se plantean en este texto, pero también se plantean en las distintas iniciativas nacionales que estábamos viendo antes, ¿no? En que la clave es la diversificación de objetivos educativos para la lectura según distintos propósitos. Más adelante voy a enfatizar esto desde la idea de que la lectura es una práctica social compleja y múltiple, ¿no? Bueno, en segundo lugar, esa diversificación de objetivos o de propósitos para la lectura te va a llevar a distintas situaciones de evaluación, distintas actividades y distintos instrumentos. Especialmente en lo que les decía antes, ¿no es cierto?, del cierto tipo de lectura que tradicionalmente se está destacando, ¿no? Está este punto número 3, rescatar la dimensión afectiva y emocional de la lectura, sobre todo en torno a textos, por ejemplo, como los textos literarios, ¿no es cierto?, en que muchas veces es mejor ver cómo está siendo el proceso emocional de la lectura, puede ser más interesante que ver si uno, no sé, memorizó el argumento, ¿no? Y incorporar la evaluación de proceso durante la lectura. Esto es algo que al menos yo, sobre todo como padre de niñas de básica, lo he visto, ¿no? Que es algo que se está haciendo permanentemente, de poner instancias de evaluación de progreso de la lectura, por ejemplo, discutir el capítulo 4 de la novela que se están leyendo, ¿no es cierto?, en torno a cierta pauta que la docente entrega, y se puede, ¿no es cierto?, ver cómo se está dando no solamente la comprensión, sino que eh, la reacción emocional, afectiva, además de cognitiva, en torno a ese proceso de lectura. Bueno, vamos a empezar por ver la parte que voy a pasarla rápido, ¿no es cierto?, porque ahí quiero remitir más bien a la lectura del libro, porque lo primero es evaluar el proyecto de plan lector que podemos haber hecho en nuestro centro, ¿no es cierto?, educativo, y para eso decir primero que en este texto entendemos el plan lector como un proyecto que se hace en 3 fases: la conceptual, la contextual y solo entonces el marco de acciones, ¿no? Entonces, lo conceptual tiene que ver con los grandes propósitos que vamos a poner para la lectura en nuestro centro, definiendo qué entendemos por lectura, por plan lector, cuáles son los objetivos. Lo contextual tiene que ver con saber el terreno en que estamos pisando, ¿no es cierto?, los recursos que tenemos, y sobre todo saber, ¿no es cierto?, para quién estamos construyendo un plan lector, porque los contextos varían y por lo tanto las necesidades de lectura o los intereses, ¿no es cierto?, también. Y finalmente el marco de acciones, ¿no es cierto?, es quién se va a hacer, o sea, qué se va a hacer para fomentar la lectura y quién se va a hacer responsable, ¿no es cierto? Bueno, cada una de esas fases en la propuesta de Formando Comunidades Lectoras tiene unos cuadros, ¿no es cierto?, que permitirían a la comunidad educativa hacer el ejercicio de evaluación de su plan lector, ¿no es cierto? Entonces aquí primero viene, ¿no es cierto?, las preguntas que orientan, ¿no es cierto?, la fase conceptual, ¿no es cierto?, el concepto de lectura. Vean ustedes que se van haciendo preguntas claves que en una sesión de evaluación, que puede durar un día, no sé, se pueden ir haciendo y respondiendo, y qué conclusiones se sacan para orientar al nuevo ciclo. Entonces aquí les estoy mostrando la parte conceptual, ¿no es cierto?, concepto de lectura y objetivos del plan lector.
Luego, una serie de preguntas en la fase contextual, en cuanto a los actores y los roles, y los destinatarios. ¿Mm? ¿Ya? Y también una serie de preguntas para ir evaluando cada una de las acciones que, ¿no es cierto?, nos propusimos realizar en el año, ¿no es cierto?, y cómo fueron resultando, ¿no? Aquí hay algunas que tienen que ver con el uso y el trabajo de la biblioteca, una serie de preguntas que te permiten evaluar cómo funciona esa dimensión. Aquí otra en torno al plan de lecturas domiciliarias en lengua y literatura, cómo funcionó eso, cómo, ¿no es cierto?, logramos que este plan fomentó o no fomentó la lectura, qué textos podemos seguir incluyendo, qué textos podemos cambiar, cómo fue la respuesta, ¿no? Etcétera, ¿no? Seguimos en el plan de acciones, y aquí, bueno, me remito nuevamente al libro. Este proyecto busca que las otras asignaturas también contribuyan al plan lector, por lo tanto, ¿cómo se dio eso de la lectura entre asignaturas? Por ejemplo, si estamos trabajando una metodología de proyecto y hay que leer un texto que une 2 ramos o 3 ramos, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se dio esa relación? Fomentó la lectura, ¿no es cierto?, entre los cursos, o sea, entre los ramos, o eso no funcionó tan bien, ¿qué más se podría hacer?, etcétera, ¿no? Y al final, bueno, prácticas lectoras diversas, ¿no? La idea de estos cuadros es que permitan la discusión de los equipos escolares en torno al plan lector que hicieron y al plan lector que podrían hacer en el siguiente ciclo, ¿ya? Y ahora nos vamos a la siguiente parte, que tiene que ver con... esperen un poquito, tengo que sacar una barra aquí que tengo arriba. Bueno. Una cosa entonces fue evaluar el proyecto, otra cosa es evaluar la lectura de la comunidad educativa, ¿no es cierto? Y aquí, bueno, empezar diciendo que esta propuesta descansa sobre la idea de que la lectura es una práctica social compleja, tiene muchos propósitos, nosotros tenemos muchos propósitos para leer, ¿sí? Leemos para saber, para estudiar, para comunicarnos, para pasarlo bien, para aprender a hacer algo. Leemos para finalmente terminar haciendo otra cosa que nos motivó la lectura. ¿Sí? Y por lo mismo, y como es una práctica social compleja, pero además es una práctica social real, ¿no es cierto?, que tiene eh, muchas maneras de darse, es que va consolidando tipos de lectores, ¿no? Hay lectores que prefieren o realizan la lectura con ciertos motivos, otros que, ¿no es cierto?, la usan mayoritariamente y voluntariamente con otros motivos. Eh, Hay algunos lectores que prefieren ciertos tipos de géneros o de textos. Hay algunos lectores que dicen yo no soy lector, pero resulta que están leyendo siempre, ¿no?, sin darse cuenta, ¿no?, tal vez porque no responden al concepto escolar de lector. Y bueno, también por último, la lectura ha sido, ¿no?, impactada por los distintos avances tecnológicos, ¿no? Y hay multiplicidad hoy día de textos, de soportes y de modos, ¿no? Hoy día la lectura en papel, ¿no?, no tiene la exclusividad, ¿no es cierto?, que tuvo antes, y hoy día las pantallas y los distintos modos de leer son, ¿no es cierto?, complementan o enriquecen, ¿no es cierto?, todo este espectro, ¿no? En ese sentido, es que cuando
pensamos en diversificar los objetivos de lectura, tenemos que entender, ¿no?, que leemos con muchos propósitos diferentes, perdón. Un poquito complicado con las barras, pero voy a ver si... Ya. Veamos distintos objetivos para la lectura. Leemos para comprender contenido del texto, para interpretar ese contenido, para analizar, para criticar, ¿no?, para aprender, ¿no? Muchas veces esto se asocia con, ¿no es cierto?, la lectura de tipo, ¿no es cierto?, más cognitiva, en que uno debería como tomar esos sentidos, ¿no es cierto?, y poderlos replicar, poderlos comprender. Quien lee con finalidad comprensiva, ¿no es cierto?, tiene como la posibilidad de dar una buena prueba de lectura, ¿no es cierto?, y etcétera, ¿no? Pero también podemos leer para conversar, para dialogar, para compartir, para debatir, para opinar con otros, en fin, para comunicarnos. Muchas veces el propósito de la lectura es iniciar una conversación, como lo diría Aidan Chambers, ¿no? Y bueno, eso también puede ser una finalidad muy válida desde el punto de vista de la necesidad que tenemos de comunicarnos, de compartir dialógicamente. También podemos leer para sentir o para experienciar, ¿no? Y quienes son lectores por placer o por diversión, ¿no es cierto?, dirían que tal vez la finalidad mayor de la lectura que ellos hacen es justamente eso, ¿no? Pasarlo bien, poder sentir empatía por las situaciones que están leyendo. Bueno, en ese sentido, leer para sentir, ¿no es cierto? Leer para sentir, un texto interesante de Marta San Juan aborda esa idea, ¿no? Pero también podemos leer, y dado que es una práctica social, para hacer cosas, para crear, para producir, ¿no? Y eso es muy natural a la lectura. ¿Cuántas veces la lectura no nos lleva a hacer cosas, ¿no? Y esto también se puede aprovechar desde la escuela, ¿m? Mediante actividades ¿no es cierto?, ramos, ¿no es cierto?, uno puede realizar actividades plásticas, actividades teatrales, actividades con otras asignaturas, donde el propósito de la lectura va a ser realizar algo a posteriori, ¿no? Por último, siempre leer va a fortalecer nuestros conocimientos lingüísticos y metalingüísticos sobre la lengua, ¿no? Cada uno de estos objetivos para la lectura pueden dar un montón de actividades distintas, cada una, ¿ya? Y entonces una de las cosas centrales es pensar, ¿no es cierto?, lo que queremos hacer, lo que queremos lograr al dar a leer un texto, que las posibilidades son muchas, que la práctica social de la lectura es muy amplia y que por lo tanto podemos, ¿no es cierto?, llegar a muchos lados a través de la lectura, eh, tocar muchas acciones humanas, personales y sociales, ¿no? Aquí hay un pequeño esquema, ¿no?, en que se propone, ¿no es cierto?, esta diversificación de la evaluación de momentos y tipos de la lectura. Siguiendo un poco esta idea del antes de la lectura, durante la lectura, después de la lectura, bueno, nosotros podemos evaluar, ¿no es cierto?, todas aquellas características que están antes de la lectura, ¿no? Es decir, evaluar los perfiles lectores que tenemos en nuestra comunidad, la predisposición y la valoración que hacen de esta actividad, cuáles son, ¿no es cierto?, las opiniones que hay en torno a la acción de leer, ¿no? Podemos evaluar
gustos, preferencias y prácticas vernáculas, ¿no? Que es muy interesante saber, bueno, ya todos dicen que no les gusta leer, pero finalmente igual lo hacen. Bueno, ¿qué es lo que hacen? ¿Dónde leen? ¿Qué es lo que leen? ¿Cuáles son aquellas prácticas que están, que son naturales a los miembros de nuestra comunidad? ¿Ya? También los géneros. ¿Cuáles son aquellos géneros o aquellos tipos de textos, si quieren, que más naturalmente, ¿no es cierto?, van a leer, para ver si algo de eso podemos incorporar si queremos fomentar la lectura? ¿Mm? Entonces yo a todo eso le llamo evaluar la prelectura, como un punto número 1. Luego en el punto número 2 está como el corazón, ¿no es cierto?, evaluar la lectura. Y ahí, bueno, la idea, ¿no es cierto?, es entenderlo como un proceso, ¿no? No solo evaluar los resultados de la lectura, ¿no?, que generalmente toma la forma de comprensión lectora, sino que también los procesos lectores. Y en eso, por ejemplo, en el texto Formando Comunidades Lectoras, hay un ejemplo de que, ¿no es cierto?, el docente puede decir, bueno, este es un texto que tiene un alto contenido, ¿no es cierto?, afectivo, que me interesa ver cómo es el proceso de lectura de estos adolescentes, estas adolescentes que están leyendo este texto, y en vez de hacer una prueba final, podría ser un diario de lectura, ¿no?, donde se va documentando, ¿no es cierto?, esta experiencia de la lectura, y, ¿no es cierto?, este proceso, ¿no? También, ¿no es cierto?, evaluar formativa y sumativamente. Las actividades que hoy día estamos viendo en los centros educativos tienen esa forma, ¿no? Hay, como les decía, instancias antes de esa prueba final donde se va viendo este proceso, y tiene un sentido formativo para el docente y también para el estudiante. Bueno, pero esa lectura también uno puede evaluar distintos tipos de lectura, ¿no es cierto? Y aquí hay distintos conceptos que vienen de la teoría de la lectura, lo que los voy a mencionar, ¿no es cierto? La lectura intensiva o la lectura extensiva. La lectura intensiva es la que se hace, voy a usar valga la redundancia, intensamente, analíticamente, aquella que busca, ¿no es cierto?, trabajarla en profundidad, ¿no? El que puede elaborar, ¿no es cierto?, hipótesis, tratar de demostrarlas con evidencias textuales. Es una lectura que busca introducirse en el texto, ¿no? Y que tiene finalidades, ¿no?, propósitos que pueden corresponder con leer para estudiar, leer para comprender bien un argumento, hacer un buen análisis de alguna característica del texto, etcétera, ¿no? Pero también existe una lectura extensiva, ¿no? Es una lectura que realiza quien quiere, ¿no es cierto?, extender, ¿no?, su espectro de emociones, respuestas, em, extender su imaginación, ¿no? La lectura extensiva se entiende como aquella lectura que busca más, ¿no es cierto?, tener la experiencia de la lectura lo más amplia posible. Corresponde mucho con la lectura por placer. Cuando estamos leyendo un buen bestseller, ¿no es cierto?, no leemos analíticamente, ¿no? Como que el impulso de la lectura es pasar la página, ¿no? Y llegar al final del capítulo y después seguir el siguiente capítulo y llegar al final. Porque lo que queremos, ¿no es cierto?, es la experiencia de la imaginación lo más amplia, abierta, directa posible, ¿no? Segundo lugar, y muy en relación con esto, ¿no?, a esto se le llama procesos fríos y procesos cálidos de la lectura, ¿no? Sánchez Miguel lo llama así. Procesos fríos, aquellos analíticos, ¿no? Aquellos procesos que tienen que ver con, ¿no es cierto?, la respuesta principalmente cognitiva, analítica,
¿no es cierto? Y que sobre todo saca la emocionalidad, ¿no? La respuesta emocional, el sentir de la lectura, ¿no? Y todo lo contrario serían los procesos cálidos, ¿no es cierto? Los que toman esta parte de la dimensión emocional y afectiva de la lectura y la pueden, ¿no es cierto?, poner como, ¿cierto?, de relieve, ¿no? La lectura intensiva suele destacar los procesos fríos, la extensiva los cálidos, ¿no? Y para llegar a una nueva, ¿no es cierto?, nuevo concepto en torno a esto mismo, ¿no? La lectura diferente y la lectura estética, que hablaba Louis Rosenblatt, ¿no es cierto? La lectura diferente es aquella que sobre todo busca tomar ese contenido del texto y poderlo replicar, ¿no es cierto?, en la mente del lector, ¿no? En cambio, la lectura estética es aquella que involucra completamente al lector con su cognición y con sus emociones, ¿no es cierto? Lo que hace de la lectura una experiencia mucho más completa, integral, ¿no? Y que logra, ¿no es cierto?, una lectura compenetrada consigo mismo, ¿no es cierto? Además del texto, una lectura compenetrada consigo mismo, ¿no es cierto? En toda la dimensión, ¿no? Tanto cognitiva como afectiva. Bueno, todos estos tipos de lectura nosotros los podemos ir viendo, definir objetivos en torno a esto, etcétera, ¿no? En tercer lugar, y una que a mí me interesa mucho, porque creo que está atacando ahí el corazón, ¿no?, de lo que es la lectura como práctica social, es la lectura, evaluar lo que hacemos con la lectura. ¿Mm? Y esto muchas veces es que nosotros leemos para realizar algo. El caso más típico aquí, ¿no es cierto?, es cuando uno lee las instrucciones para armar un mueble, ¿no?, o para hacer una receta de cocina, ¿no? La funcionalidad ahí performativa de la lectura es clave, ¿no? Nadie lee una receta de cocina para no hacer plata, ¿no? Bueno, sí, hay veces que puede ser para saber, para qué sé yo, pero hay ciertos textos que tienen una finalidad, ¿no es cierto?, performativa. Y eso se puede aprovechar mucho en la escuela, con actividades plásticas, con actividades de representación, ¿no? Con actividades de visita a ciertos lugares a partir de lo que leímos, ¿no? Y esto, ¿no es cierto?, yo pienso sobre todo en aquellos lectores de la comunidad escolar que dicen, me da lata leer para dar una prueba, ¿no? Muchas veces esas personas pueden tener otros intereses, y si uno busca el leer para realizar algo que a esa le interese, ¿no? Bueno, puede ser una buena forma de fomentar la lectura, especialmente para esos estudiantes. La metodología basada en proyectos tiene mucho, ¿no?, de eso, ¿no? Uno se puede documentar, puede leer, pero para realizar algo, ¿no? Y bueno, son distintos, ¿no es cierto?, momentos, tipos de la lectura que se pueden eh, evaluar, ¿no? Voy a mirar la hora un poquito. No sé qué hora es. Faltan 15 minutos para las 6. Ah, estupendo. Bueno, aquí hay un proyecto en torno a la lectura de un poema. Esto está tomado nuevamente del libro, ¿no es cierto?, donde se han diversificado esos objetivos, ¿no? No es leer Defensa del Árbol de Parra solamente, ¿no es cierto?, para trabajar aspectos lingüísticos, poéticos, textuales de ese poema, sino que también para conectar esa lectura con objetivos transversales, ¿no es cierto?, como es reflexionar sobre el cuidado del entorno natural como valor ciudadano, y con un objetivo interdisciplinar, que es relacionar el poema de Defensa del Árbol con iniciativas de cuidado ecológico, ¿no?, y cuidado de árboles, ¿no? Ahora, siempre destacar, ¿no es cierto?, el
objetivo disciplinar, que es reconocer, mediante marcas textuales, presencia de ironía e hipérbole en el discurso poético, ¿no es cierto? Ese poema es particularmente divertido porque hace un drama impresionante de un niño que le tira una piedra a un árbol, ¿no? Y claro, toma un lenguaje absolutamente desmesurado en su reprimenda al niño, y está puesto un verso, y es un gran poema, ¿no? Pero vean ustedes cómo estos objetivos van más allá de lo puramente disciplinar y van hacia otros lados, ¿no? Algunas elecciones y distinciones que tenemos que tener claros en esta actividad evaluativa. Primero, el objetivo evaluativo, ¿no es cierto?, debería hacernos pensar en una situación y actividad evaluativa determinada, ¿no? Y a su vez, esa situación o actividad evaluativa no es el instrumento. El instrumento es lo que yo después aplico para poder, ¿no es cierto?, evaluar el contenido de esa actividad evaluativa que yo hice, ¿no? Ejemplo, ¿no? Yo quiero fundamentar una crítica positiva o negativa sobre el planteamiento de un columnista de opinión que aparece en el diario, ¿no? ¿Cuál es la situación y actividad evaluativa que voy a definir para eso? Un ensayo en clases, y para eso le voy a dar 80 minutos para realizarlo, ¿no? Y luego el instrumento evaluativo que voy a usar para evaluar ese, ¿no es cierto?, resultado, ¿no es cierto?, de la lectura y de su reacción escrita, ¿no es cierto?, va a ser una escala de valoración por criterios, ¿no? Y una pauta analítica, ¿no? Entonces, muchas veces pensar bien esto es clave, ¿no? Porque hay veces que esa situación no es la más adecuada para mi objetivo predefinido, ¿no? Muchas veces el pensar y darle una vuelta a la situación, y sobre todo también, bueno, al instrumento que me va a permitir ver aquello que yo definí en mi objetivo evaluativo, es totalmente, ¿no es cierto?, central, ¿ya? Aquí nuevamente esta imagen la traje de la presentación anterior, ¿no es cierto? Acá hay distintas situaciones, actividades evaluativas, ¿no? La lectura dramatizada, el café literario, representaciones, booktuber, todo eso cabría dentro de aquellas actividades y situaciones de evaluación que yo voy a pensar, ¿no? Pero luego entonces debería pensar en los instrumentos que me van a permitir de mejor manera, ¿no? Evaluar, ¿no es cierto?, esos objetivos de aprendizaje, ¿no? Y aquí, bueno, la distinción que es bastante útil traerla a colación acá, hay instrumentos que se basan en una norma, ¿no? Y hay otros que se basan en criterios. Las pautas basadas en normas tienen la lógica de la respuesta correcta, ¿no? Hay una respuesta que es correcta y hay respuestas que son incorrectas, ¿no es cierto? Cuando evaluamos la lectura con alternativas, estamos en esa lógica, ¿no es cierto? También otros instrumentos como las pautas de cotejo, que son dicotómicas, en que yo pongo cierta cosa, ¿no es cierto?, y pongo sí o no, ¿no? Están un poco en esa lógica más normativa, ¿no? Hay también, y se prestan mucho para la evaluación de la lectura, ¿no es cierto?, los instrumentos basados en criterios, como las escalas de valoración, las rúbricas o, ¿no es cierto?, la construcción de criterios de respuesta correcta para la lectura, ¿no es cierto?, que tienden a ser analíticas, ¿no? La idea cuando decimos diversificar es diversificar en toda la línea, diversificar los objetivos, diversificar las situaciones y situaciones y actividades de evaluación, y también diversificar las pautas, porque no todas las pautas nos permiten ver lo mismo, ¿no? Bueno, síntesis de lo que hemos expuesto hasta ahora.
El plan lector se debe evaluar como un proyecto completo, ¿no? Fase conceptual, contextual y de acciones, y orientar esa evaluación hacia la mejora del nuevo ciclo. ¿Mm? Por su parte, la evaluación de los procesos y resultados de la lectura en la comunidad educativa se debe diversificar en objetivos, actividades e instrumentos. Debe tener un alineamiento constructivo entre objetivo de aprendizaje, situación, actividad evaluativa e instrumento de evaluación. ¿Ya? Bueno, estas son, ¿no es cierto?, los principales conceptos que yo les traía como para comunicar, exponer. No sé si tendremos un momento para hacer un par de preguntas, luego hacemos la pausa y de ahí vendría la actividad. Ya, yo estoy viendo el chat. Ana María, también leemos para tomar decisiones, incluso respecto a nuestros derechos o ejercicios ciudadanos, por supuesto, ¿no? Una de las prácticas sociales y que hoy día estamos, ¿no es cierto?, más que nunca realizando, ¿no? También lo que leemos influye en la elaboración de subjetividades como conceptos sobre la vida, los valores, etc. Muy de acuerdo. ¿Ya? Ana María, no sé si quieres preguntar algo al respecto o hacer alguna acotación. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. No, estoy encantada con todo lo que hemos, pues lo que has expuesto hasta el momento, el tema de diversificar las lecturas, los soportes, las pautas de evaluación, pienso que lo anoté grande porque me parece muy importante ese tema de también diversificar las pautas de evaluación, porque los chicos tienen otras formas de leer y no podemos seguir evaluando de la misma manera. Me parece aquí también muy importante tener en cuenta esas diversas inteligencias o inteligencias múltiples y tener también en cuenta que estamos de pronto evaluando a chicos con autismo, a chicos con trastorno de hiperactividad. Entonces, cómo también nosotros nos podemos adaptar o podemos adaptar esas pautas de evaluación a estas, como se llama, neurodivergencias, más que discapacidades, sino neurodivergencias y condiciones que pueden tener los chicos y cómo podemos adaptarnos también diversificando esas pautas de evaluación, y me parece también muy importante para este tiempo que se está volviendo muy sensible también ese tema. No, muchísimas gracias, estoy encantada con todo lo que se ha expuesto. Bueno, muchas gracias. Sí, no es mi experticia en saber cómo uno puede, ¿cierto?, evaluar algún tipo de discapacidad, ¿no es cierto? Lo que sí te podría decir es que todo nos indica que lo normativo en esos casos es aún menos recomendable, ¿no es cierto? Y que trabajar en poder definir los criterios que mi experticia como, por ejemplo, educador diferencial, me puede hacer elaborar una pauta de calidad y justa para observar los aprendizajes, es algo, ¿no es cierto?, que me parece
imprescindible, ¿no? Trabajar en criterios que puedan acoger esas diversidades, ¿no? De todo tipo. Creo que ahí técnicamente el trabajar con criterios de elaboración, con un juicio profesional detrás, es totalmente imprescindible. Sí. Muy bien. ¿No hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer una muy breve pausa y les voy a pedir algo, que por favor lean en esta pausa un texto muy, muy, muy breve. Es un poema. Lo voy a poner el link aquí, ¿ya? Entonces, mientras se toman un tecito, un café, en el celular, ¿no? En el computador, por favor, lean el poema que voy a dejar aquí. Nos vemos en 10 minutos. Sí, a las 18. Perdón. ¿Perdón? Quería saber si puedo hacer una pregunta. Perdón, Sí, por sí, interrumpir sí. la pausa. No, O por retrasar. La parte que mostraste esos tres conjuntos de las tres evaluaciones de la prelectura, la lectura y de lo que hacemos con la lectura, sí. sobre todo la parte de los procesos, o sea, de la segunda evaluación de la lectura misma, que hablábamos de la lectura intensiva, extensiva, ya. En esta parte me cuesta como pensarlo como en concreto, como bajarlo a lo concreto. No sé si a lo mejor preguntarte un poco si nos puede dar porque no sé si te estaba refiriendo más bien a que estos son procesos que se pueden dar dentro de una lectura o dentro de una diversidad de estudiantes y que algunos tengan un tipo de lectura y otra, y un poco como en el sentido de acogerlos, o si estamos hablando como de francamente evaluar esos tipos de lectura o esos distintos procesos, y en ese caso, concretamente, me cuesta verlo. Ok. ¿Se entiende mi pregunta? Sí, se entiende perfecto, perfecto. Es lo segundo. En esta propuesta es que nosotros también podemos evaluar, no entendiendo cómo calificar, sino que tener información de, ¿no es cierto?, esos procesos que tradicionalmente en torno a la lectura han sido más dejados de lado. Por ejemplo, los procesos cálidos en vez de los fríos, ¿no es cierto? O sea, esa lectura que involucra la emoción, ¿no? Versus esta otra que se hace más, ¿no es cierto?, que es evaluar capacidad de análisis, de comprensión del argumento, bueno. Leer, evaluar un involucramiento más estético, ¿no es cierto?, en que involucra a la persona completa, ¿no es cierto?, con toda su complejidad a la hora de leer, ¿no? Y no solamente evaluar que puede replicar el argumento, ¿no?, que sería la idea más eferente, ¿no? Bueno, todo eso se puede predefinir en un objetivo educativo. Yo ponía el ejemplo del diario de lectura porque a mí es el que más me gusta, ¿no? Pero hay otras estrategias que se pueden ir viendo cuando uno a un niño le dice, bueno, quiero que lo que hayas leído, no sé, le dibujes la parte que más te gustó y que digas por qué, ¿no? Cuando tú le preguntas a un niño cuáles son las partes que te sorprendieron o te desconcertaron de lo que has leído, ¿no? Son formas de vincular al niño, a la niña, ¿no es cierto?, esas otras respuestas a la lectura que quedan más invisibilizadas generalmente en el desempeño escolar, ¿ya? Y vuelvo majaderamente a mi idea del diario de lectura. Bueno, yo lo hice una vez, creo que es algo súper bonito, ¿no? Porque uno puede
dar unas pautas muy simples, ¿no? Por ejemplo, usar las preguntas de Chambers, ¿no es cierto?, para ir documentando la lectura capítulo a capítulo. Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué me gustó, qué no me gustó, qué me desconcertó, y qué patrones o cosas, ¿no es cierto?, conexiones puedo hacer dentro del libro o el libro fuera. Uno podría decir que esas sean, ¿no es cierto?, las formas como uno vaya documentando su lectura. Yo, si se logra hacer eso, yo lo tendría como objetivo evaluativo, solo eso, incluso no me importa que, si yo veo que leyó el libro completo, ¿no?, y hace logra hacer esa tarea de documentar su lectura, me parece que hay un objetivo ya ahí logrado, ¿no? Ana María, ¿te respondo la pregunta? ¿O no? Sí, sí, perfecto. Gracias. Ya. ¿Habrá alguna otra pregunta? Sí, ¿Las pueden dejar Elizabeth, entonces? ¿Ah? las pueden dejar, como dices tú, Cristian, en el Sí, chat sí, sí, y nos sí, tomamos sí, la pausa. sí, súper. Súper. Yo Volvemos en... voy a dejar el link para que lean el poema, por favor, ¿ya? Ya. Queremos empezar la segunda parte, así que les pido que se pueden volver. No sé si hay algunos que ya están conectados pero sin cámara, pero yo como que no veo a nadie. Ah, sí, ahí los veo, sí, ahí los veo. Ya. Bueno, había un par de preguntas. La primera de Elizabeth pregunta cómo trabajar con los niños más pequeños, ¿no?, que tienen menos habilidades lectoras. Yo creo que ahí hay algo que es necesario, es muy importante, y que tiene que ver con cómo el entorno eh, inicial letrado del niño tiene que ser amable con él. Tiene que invitarlo a crear un lazo afectivo con el libro, con la letra. Es muy difícil pensar en que un niño que tiene algún problema lector vaya mediante estrategias de lectura, ¿no es cierto?, a favorecer, ¿no es cierto?, esta competencia. Hay que partir por, por volverle con el libro una relación afectiva. Yo creo que eso es clave, y ahí nosotros como docentes y como animadores a la lectura, por ejemplo, cuando leemos un libro, cuando hacemos alguna actividad de lectura, es clave, pero también es clave, y en esto hay investigaciones, muchas que lo avalan, ¿no es cierto?, el involucramiento de la familia en el, ¿no es cierto?, trayecto de los primeros lectores, ¿no? El apoyo de las familias se hace muy necesario para que la práctica lectora se vuelva algo familiar, algo que no sea solamente el aprender el código, sino que tienda lazos con su entorno protegido, con sus figuras parentales, ¿no es cierto?, y que se vuelva una actividad deseada, deseable, grata, etc. Yo respondería a la pregunta desde la importancia central de eso, ¿no?, de resguardar esa parte, ¿no? Y hay otra pregunta: ¿de qué manera las lecturas en soportes variados y diversificación de la evaluación se condicen con las evaluaciones estandarizadas? Bueno, respuesta como inmediata es no mucho, ¿no? Porque, bueno, las evaluaciones estandarizadas lo que hacen es evaluar los significados públicos de los textos, ¿no? Aquel porcentaje, ¿no es cierto?, más o menos objetivo de información que puede tener un texto, y que, por supuesto, las preguntas al estandarizarse, ¿no es cierto?,
efectivamente y porcentualmente aceptan esta lógica de la respuesta correcta y las respuestas incorrectas. Cuando nosotros empezamos a diversificar en objetivos, nos vamos hacia una dimensión de la lectura que puede ser mucho más personal, mucho más móvil, más cambiante, que puede, ¿no es cierto?, abrir semánticamente, ¿no es cierto?, la recepción, la construcción de sentido, y por lo tanto muchas veces estas ideas de evaluar eso también se va a alejar radicalmente de una idea de estandarizar los resultados de la lectura, ¿no? Y sobre todo también, ¿no es cierto?, si nos estamos planteando la evaluación del proceso, el proceso es eso, una construcción, en ese sentido la evaluación estandarizada más bien mira los resultados, los productos, la situación final, ¿no? Y esta diversificación lo que pretende también es, ¿no es cierto?, ver el proceso lector, valorar el proceso lector, cuando uno va construyendo el sentido, todo lo que va pensando, las cosas que va, ¿no es cierto?, moviendo a medida que va leyendo, y bueno, en ese sentido no se relacionaría con la idea de la evaluación estandarizada, ¿ya? Bueno, oye, como no tenemos tanto tiempo, yo voy a pedirles entonces la pregunta. ¿Pudieron leer El pulpo? Sí. Sí. ¿Pudieron leer El pulpo? Ya. Entonces, vamos a hacer la actividad, ¿no? Primero entonces les voy a mandar un link. Por favor, abran ese link y respondan esa actividad de qué pregunta y qué objetivo de lectura harían, eligiendo uno, ¿no es cierto?, con este poema. ¿Ya? Entonces vamos a abordar la parte final de este taller. Les agradezco muchísimo sus respuestas. Está muy, muy entretenido leyéndolas. Y vamos a, bueno, vamos a cerrar, ¿no? Este taller pretendía, ¿no es cierto?, plantearse dos aspectos centrales cuando pensamos en la evaluación de la lectura. Formular preguntas y objetivos de evaluación, en este caso sobre un poema, y que esos objetivos y esas preguntas sean relevantes, partan de una apropiación respecto del texto que queremos, ¿no es cierto?, que alguien lea. Y luego, ¿no es cierto?, lo que hicieron ustedes fue responder una de esas preguntas, y lo que vamos a hacer al final es ver la riqueza de las respuestas que es posible encontrar. ¿Ya? Les entrego entonces este proceso de formulación de buenas preguntas para la lectura, que tiene son 7 momentos, partiendo por lo siguiente. Siempre deberíamos realizar una lectura atenta, ¿no? Esta idea del close reading, ¿no es cierto?, de la lectura atenta, apegada al texto, esa lectura que involucra tiempo, construcción de sentido en profundidad, diálogo con el texto, y entonces eso nos va dando ideas y nos va como nutriendo la idea de cuáles serían aquellas buenas preguntas
que podríamos hacerle a un texto como este, que no tiene por qué ser una novela, ¿no es cierto? Puede ser un poema tan breve como este, ¿no? Entonces, tal vez no tuvimos tiempo en este ejercicio para llegar a una verdadera lectura atenta, pero la idea es, ¿no es cierto?, hacerlo, ¿no? En ese sentido, la relectura muchas veces es muy necesaria. Lo segundo, definición de partes o puntos críticos. Marcar, si tenemos la posibilidad, glosar el texto donde haya puntos donde realizar buenas preguntas. A mí me gusta la imagen de que uno tiene, ¿no es cierto?, un texto y va poniendo como alfileres de oro. Aquí, en esta parte, esto creo yo que se podría transformar en una buena pregunta, tanto a nivel, ¿no es cierto?, global, como a nivel local, ¿no? Puede ser en un verso, puede ser el sentido del poema completo. Tercer lugar, formulación entonces ya de las preguntas y de los objetivos, ¿no? ¿Qué preguntas son más interesantes de hacer para este texto en específico? ¿Qué objetivo de lectura hay detrás de la pregunta? Esta es la parte, ¿no es cierto?, en que ustedes llegaron en la primera pregunta, ¿no es cierto?, que respondieron, ¿no es cierto? Pensar en esas preguntas y ver cuál es el objetivo lector que hay detrás, cuál es lo que se espera que el lector realice, ¿no? En cuarto lugar, redacción de una respuesta esperada, ¿no? Ustedes mismos, como, ¿no es cierto?, se contestan su propia pregunta y prueben tentativamente a redactar lo que esperarían como una respuesta adecuada o correcta. Una vez que hacen la pregunta, bueno, ¿cuál sería más o menos una pregunta, una respuesta que yo estoy esperando a partir de esto, ¿no? Esa primera redacción de esa respuesta esperada ya lo podemos llamar una primera protopauta, ¿no? No es la pauta definitiva, pero es una idea, ¿no es cierto?, de lo que estamos buscando con esta pregunta. En quinto lugar, ya viene la definición de un criterio, ¿no es cierto? Define un criterio describiendo lo que considerará correcto o adecuado. O sea, nosotros respondemos la pregunta y decimos, bueno, en esta respuesta que yo estoy esperando, ¿cómo puedo describir, ¿no es cierto?, el criterio de lo que voy a considerar adecuado, lo que voy a considerar correcto o palabra fin, ¿no? En sexto lugar, pruebe esos criterios en función de respuestas reales, ¿no es cierto?, de los lectores. Y aquí lo subrayo, ¿no es cierto?, esto que dice acá, aprecien la riqueza de la respuesta de los lectores, ¿no? Una de las líneas ricas en análisis, en investigación respecto de la lectura hoy día es la que considera, ¿no es cierto?, la riqueza, la respuesta del lector. Pone su foco más que en la elaboración tal vez de la pregunta, en cómo una pregunta abre una diversidad de respuestas que pueden, ¿no es cierto?, ver cómo, ¿no es cierto?, los individuos, o si estamos haciendo lectura dialógica, cómo, ¿no es cierto?, los grupos pueden construir sentido, ¿no es cierto? Entonces, apreciar la riqueza de las respuestas de los lectores, ¿no? Y una vez que confrontamos nuestra respuesta esperada con lo que efectivamente sucede en la respuesta de lectores reales, evaluamos, volvemos a evaluar nuestra pauta y si es necesario, la ajustamos. ¿Ya? Bueno, este es el camino para construir una buena pregunta. Y quería como terminar esta propuesta diciendo que muchas veces menos es más, ¿no? Una buena pregunta, una pregunta interesante para un texto, que también no tiene por qué ser una novela, puede ser un texto breve, ¿no? Una buena pregunta hecha con
un método adecuado, ¿no es cierto?, siguiendo una serie, ¿no es cierto?, de pasos como estos que se están proponiendo ahora, trabajando con la idea de que no vamos a buscar la primera respuesta que se nos ocurra, sino que podemos indagar qué respuestas son las que motivan esta pregunta que yo estoy planteando, definir y arreglar mi pauta para que pueda tomar la riqueza de respuestas posibles, ¿no es cierto? Bueno, todo eso hace que, por ejemplo, para la evaluación de proceso, ¿no es cierto?, uno podría hacer una o dos buenas preguntas sobre lo que se va leyendo y, bueno, quedarme con eso, ¿no? No, no necesitas más. Si haces una buena pregunta y la logras analizar bien y logras ver esa riqueza, bueno, es más que suficiente, ¿no? Perdón. No, perdón. Tengo que irme, se me desconfiguró un poquito aquí. Bueno, aquí está nuestro pulpo, ¿no es cierto? Aquí está nuestro pulpo. Oscuro Dios de las profundidades, el hecho hongo jacinto, entre rocas que nadie ha visto, allí en el abismo, donde al amanecer, contra la lumbre del sol, baja la noche al fondo del mar y el pulpo le sorbe, con las ventosas de sus tentáculos, tinta sombría. Qué belleza nocturna su esplendor si navega en lo más penumbrosamente salobre del agua madre, para él cristalina y dulce. Pero en las playas que infestó la basura plástica, esa joya carnal del viscoso vértigo parece un monstruo. Y están matando a garrotazos al indefenso encallado. Alguien lanza un arpón y el pulpo respira muerte por la segunda asfixia que constituye su herida. De sus labios no mana sangre, brota la noche y enluta el mar y desvanece la tierra muy lentamente, mientras el pulpo se muere. ¿Ya? Buenas preguntas. Preguntas que nacen de mi relación con este poema, ¿no? ¿Por qué el hablante llama al pulpo helecho, hongo, jacinto? En este poema se pueden distinguir dos momentos. ¿Cuáles crees que son? Justifica tu respuesta. ¿Para qué se usan los dos signos que están ahí en la palabra a garrotazos? En este verso, ¿de qué es metáfora la noche? ¿Qué figura retórica usa el hablante lírico en los dos últimos versos y con qué intención lo hace? ¿Cómo muestra este poema a los seres humanos? ¿Qué plantea este poema sobre la belleza? ¿Ya? Entonces acá hay 7 preguntas que a mí me hicieron sentido. Creo que son preguntas interesantes de hacerle un poema como este. Tiene, y aquí voy a la parte, ¿no es cierto?, que me había, perdón. Cada pregunta tiene un objetivo de evaluación que yo he definido previamente: inferir una comparación en lenguaje figurado, interpretar el cambio de situación que se da en el poema, interpretar el sentido de un recurso gráfico en el poema, interpretar el referente de una expresión en lenguaje figurado, reconocer hipérbole y efecto expresivo del poema, concluir una idea a partir del sentido global del poema, ¿no? Y aquí hay una respuesta esperada, ¿no? Y aquí estaría, ¿no es cierto?, su protopauta, ¿no es cierto? Por la similitud de las formas, espero que haya el pulpo en su medio, donde tiene vida y belleza, pulpo fuera de su medio, donde es un monstruo y encuentra la muerte, para resaltar o expresar gráficamente los garrotazos, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, ¿no? Las respuestas esperadas, que serían el inicio de una pauta de criterio que yo todavía no he construido, porque ¿qué es lo que hace uno ahora? ¿No? Va a ver qué resultó, ¿no es cierto?, de esa primera aplicación, de esa prueba
que uno puede hacerla, ¿no es cierto?, cuando hace una pregunta así con sus estudiantes, y esos estudiantes te responden ciertas cosas, yo tengo una pauta, y bueno, y veo cómo esto resultó, ¿no? Y entonces, ya para ir terminando, quedémonos con esta idea, ¿no es cierto?, de, con esto, ¿no? Se pueden distinguir los dos momentos. ¿Cuáles creen que son, ¿no? Y yo ahí pongo una idea, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que resultó cuando esto se aplicó realmente en las respuestas de ustedes? Aquí es cuando yo les digo cómo se ve la riqueza, ¿no?, de las respuestas, ¿no? La vida del pulpo en las profundidades y su muerte. Otro dice, primer momento, la vida del pulpo. Segundo momento, su muerte. ¿Mm? Dentro del agua y fuera, la contemplación y la destrucción. Una parte descriptiva y una experiencia traumática para el personaje del que habla el poema. ¿No? El inicial de contextualización y el final de su muerte. Hay marcas textuales explícitas. Resalta la belleza natural y refiere la contaminación de su ecosistema. Primero parte describiendo al pulpo bellamente y después habla de que el pulpo ha sido herido y describe su lenta muerte. Presentación del espacio y lugar personaje. Pulpo, párrafo 1. 2. Destrucción del personaje. Últimos 9 versos. ¿Ah? Estas respuestas permiten ver construcción de sentido, distintos ángulos que ustedes han podido ver desde una pregunta, ¿no es cierto? Se pueden ver que hay una tendencia a ver, ¿no es cierto?, el tema de la muerte como la segunda parte, también del espacio en que habita el pulpo, ¿no? Imagínense esta pregunta hecha en un curso de 40, ¿no? Cada respuesta va a tener su riqueza, va a tener su enfoque. El desafío entonces es que de esa primera, ¿no es cierto?, idea que yo tenía en esta respuesta esperada, que dice pulpo en su medio, donde tiene vida y belleza, pulpo fuera de su medio, donde es un monstruo y encuentra la muerte, ¿no es cierto?, yo empiezo a redactar un criterio, una descripción de lo que voy a considerar aspecto correcto o adecuado para esta respuesta. Y después puedo dejar guardada mi respuesta para aplicarla cada vez que yo quiera, ¿no es cierto?, ver lo que, ¿no es cierto?, las distintas respuestas que puede suscitar una pregunta como esta. En algún momento en clases apliqué, por ejemplo, en este verso de qué es metáfora la noche, ¿ya? Y yo tenía mi respuesta esperada, porque me parece que claramente en el poema está la idea de la tinta, ¿no? Porque del agujero que le hace mana, ¿no es cierto?, esa tinta. Y sin embargo, muchas respuestas de estudiantes universitarios decían que no era la tinta, sino que era la muerte, ¿ya? Y ahí es donde uno dice la amplitud semántica de un poema, ¿no es cierto?, cuando dice brota la noche y enluta el mar, ¿no? Porque de sus labios no mana sangre, brota la noche, ¿no? Claro, está la tinta del pulpo, pero lo fuerte que es aquí, la idea de la muerte, ¿no es cierto?, es otro nivel de lectura. ¿Está eso malo? En ningún caso, ¿cierto? Es otro nivel de lectura, un nivel más interpretativo. Y ahí es donde uno va tomando decisiones en torno a la evaluación, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Como, ¿qué figura retórica usa el hablante lírico en los dos últimos versos y con qué intención lo hace, ¿no? En mi pauta estaba el que debía reconocer que es una hipérbole,
¿no? En los dos últimos versos, porque claramente hay una exageración expresiva, ¿no? Y enluta el mar y desvanece la tierra, o sea, es como que la muerte del pulpo empieza con su negrura a desvanecer toda la tierra, ¿no? Y el mar totalmente negro, o sea, hay una hipérbole, ¿no? Sin embargo, en la respuesta de los lectores reales decían, bueno, enluta el mar, que el mar se tome el luto, es una personificación, me decían, ¿no? Bueno, y así van saliendo matices, van saliendo lecturas, y uno va preguntándose, ¿no es cierto? Justamente tomando la pregunta de uno de ustedes, ¿no? Esto no tiene nada que ver con estandarizar la lectura, ¿no? Tiene que ver con recoger la riqueza de las respuestas, de llegar a conversar, ¿no? De llegar a plantear esta diversidad que puede, diversidad semiótica, ¿no es cierto?, de cómo construimos sentido con un poema tan breve, en alguna medida simple, como este del gran poeta mexicano, José Emilio Pacheco. ¿Ya? Entonces, bueno, estamos con la parte que yo les quería exponer, y no sé si hay algún diálogo, alguna pregunta. Voy a enviarle a Jimena el PPT con las dos actividades que hicimos, van a estar ahí para que se lo envíen a ustedes, tanto las preguntas y objetivos que ustedes pensaron, como estas respuestas para que ustedes vean esto de, ¿no es cierto?, la riqueza que se puede ver en la respuesta del lector, y que me parece a mí que es clave a la hora de plantearse, evaluar la lectura de una manera más plena. ¿Ya? Y no sé si hay alguna pregunta que quieran plantear al profesor antes de finalizar el taller, quizás encender su micrófono o dejarlo en el chat. Muchas. ¿No? Muchas gracias por el taller. Maida nos dice muchas gracias por el taller. Ajá. Ok. Gracias, Maida. No sé, ¿algún comentario? A ver, a mí me encantó, muchas gracias, profesor, yo lo felicito. He tenido una conexión muy débil, así que no he podido prender cámara. De hecho, me fui un rato y después volví. Cuando habla, y una pregunta, cuando estamos evaluando como qué emociones sintieron los niños, eso es como bastante como más subjetivo. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Porque poner nosotros qué respuesta estaría esperada en las emociones, ahí no lo podríamos incluir, ¿verdad? No, o sea, absolutamente, se podría preguntar aquí qué emoción te suscita este poema, y yo, mi objetivo de evaluación en ese sentido sería que lograra, ¿no es cierto?, expresar una emoción, cualquiera, y que logre justificarla de acuerdo a su lectura, ¿no es cierto?, donde uno ve que se vincula con el texto, ¿no es cierto? Y si esa justificación es coherente, yo no voy a ver si hay una emoción mejor o peor, porque entiendo que está en el ámbito de su emocionalidad personal, ¿no? Ya, es la coherencia en el fondo, en ese Exactamente. caso, ¿ya? Claro. Si es capaz de decir una emoción, ¿no es cierto? Yo pondría dos partes en esa pauta, ¿no? Pondría la pauta, la idea de que logra expresar una emoción y que hay una justificación coherente basada en su lectura. Ya, perfecto, sí, muchas gracias. Sí. Yo, Carolina, yo como para agregar también, cuando nos hizo las preguntas, Cristian, yo puse ahí que trabajábamos como en
en lugares no tan convencionales, que son en hospitales con niños enfermos, y puse que justamente apuntar como más a la emoción, que primero si conocen un pulpo, porque a lo mejor muchos puede ser que no manejen esa información. Por supuesto. O que se lo imaginen solamente, y puse ahí como preguntar, ¿y qué te produce un pulpo? ¿Qué sientes cuando ves un pulpo? Puede ser miedo, sorpresa, que ganas de tocarlo, o que nervio, o sea, y como acoger lo que pueden sentir. Totalmente, ¿no? Y se pueden... Ojo que yo presenté solo 7 preguntas. O sea, podrían ser muchísimas más, ¿no es cierto? Como están saliendo acá y que tocaran distintos objetivos, las 2 que aquí han salido tienen que ver más con la emocionalidad, ¿no? Si uno mira, piensa además la contingencia, o más bien como la actualidad que tiene un poema así a la luz de películas del último tiempo que han tematizado el tema del pulpo, puede hacer conexiones muy interesantes, ¿no? Entonces, diría, el objetivo, ¿no? Y la pregunta se piensan al inicio, luego se encausa hacia una respuesta esperada, pero finalmente uno va con el objetivo de ver esa riqueza, ¿no? Esa riqueza en la construcción de significado. Sí, sí. No sé, ¿algún comentario más? Erika, Romina, que los veo. No, Romina, no. Romina es nuestra. Sí. Yo, Cristian, mira, yo entré a la segunda parte. Ah, ya. Así que no puedo entrar al principio, pero me hizo mucho sentido lo que explicaste al final. Igual contesté las preguntas que pusiste. La primera creo que anduve media... Igual creo que podrían ser de todas maneras. Son más generales, más básicas, pensando mi labor acá. La biblioteca es un poquito más con los niños también, por ahí que explicaba Mayra, me parece. Entonces, como ir un poquito más sonidos de párvulo y de niñitos de ese nivel me ha tocado, entonces por eso me enfoco un poquito más en eso más básico. Pero en la segunda parte de las preguntas sí creo que tiene sentido lo que habla y cómo uno lo puede referir delante de las personas o usuarios que te toquen. Así que no, se agradece como la pauta. Yo creo que es súper bueno eso de tener como una pauta como para guiarse. Así que muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Jonathan dice, es importante el diálogo cognitivo y emocional del poema como lectura breve, que se puede complementar lo literario con un texto informativo, como artículo sobre las características de un pulpo, generando un continuo. Totalmente, Jonathan, sí. Muy de acuerdo. No sé si quieres complementar la idea o... ¿No? Hola. Hola, Jonathan. Sí, un segundo. Sí, me resulta bastante interesante el trabajo realizado, ¿no es cierto? Bueno, uno siempre queda al debe, pero tiene interrogante al respecto para formar un continuo con la lectura. En este caso, la poesía para los jóvenes muchas veces se dificulta en el contexto de la utilización del léxico. Por lo tanto, hay marcas textuales que pueden contribuir a que el joven vaya haciendo interpretaciones y referencias del texto, pero depende del contexto, si es en un colegio, si es en una sala cuna, o es en un hospital, como decía nuestra compañera. El trabajo que en este caso de las nuevas generaciones, que son característicamente textos breves, complementados con imágenes, con texto informativo que también es una herramienta válida, y no solamente mostrarlo desde lo literario.
Entonces, en ese caso, por ejemplo, en el contexto de la compañera, puede ser que quizás se pueda dar unas ideas previas con respecto a las características objetivas y reales de un pulpo, para quizás entrar al texto poético con mayor, ¿cómo se puede decir? No mayor relevancia, sino que mayor, que esté más impregnado en el texto. Eso era básicamente, porque también me pasa que muchas de los textos, hoy por hoy, que se presentan en, por ejemplo, los libros álbumes, perdón, la imagen es importante también. Entonces, me pasa que con los chiquititos uno puede hacer una línea, un continuo, a través de estos textos referenciales y literarios. Una construcción ficticia, ¿no es cierto?, de un mundo, de elementos del mundo narrado con una realidad concreta. Para la conciencia igual, porque esto no es solamente un trabajo analítico de cuántas figuras retóricas encontramos, sino que también es, como lo decía una compañera adelante, también el aspecto emocional. Poder extraer mediante este diálogo de textos, esta intertextualidad de textos, más construcción de la realidad de contenido del estudiante con el cual estamos trabajando. En este caso lo hablo yo desde el área más pedagógica, pero acá veo que es diverso y uno igual se nutre también de todas las experiencias que han compartido. Desde ya, muchas gracias. A ti, muchas gracias por el comentario. Bueno, parece que no hay más comentarios, ¿no? Entonces, Jimena, estaríamos cerrando. Sí, sí. De todas formas, estamos en las redes sociales, así que nos pueden comentar más del taller o dejarnos sus impresiones también ahí cuando subamos las actualizaciones de la ruta. Cristian, solo agradecerte por este taller tan interesante, tan importante para hacer este cierre de una ruta que ha sido muy orgánica, que comenzó hablando de lectores, lectura y continuó desarrollando la idea del plan lector hasta llegar a esta parte final de la evaluación. Así que muchas gracias, Cristian. Contamos con tu valiosa participación en 2 sesiones, así que estamos muy contentas y esperamos que ojalá quizás se repita más adelante. Sería interesante poder volver a hacer este ejercicio reflexivo en torno al plan lector. Por mi parte, solo quiero enviarles un link en donde está la encuesta de satisfacción que nosotros realizamos después de cada taller. Como algunos de ustedes ya saben, esa encuesta en realidad busca conocer sus apreciaciones sobre esta actividad, pero también hay un espacio importante para que puedan dejar sus comentarios, observaciones, ideas de nuevas temáticas que nosotros podemos realizar o tomar para futuras rutas del aprendizaje. A quienes respondan la encuesta le hemos estado diciendo en estos talleres que vamos a sortear entre quienes respondan un regalito. ¿Cuándo va a ser, Romy? ¿La próxima semana vamos a decir quién ganó? Y la próxima semana vamos a realizar el sorteo y lo vamos a comunicar a través de redes sociales para que esté bien ordenado. Claro, y después nos vamos a comunicar directamente con la persona ganadora a través de su correo electrónico. Está súper bueno el regalo, les va a gustar. Así que a quien gane, se va a llevar un muy lindo regalo y recuerdo de esta ruta del aprendizaje. Las charlas presenciales las estamos evaluando, María. Queremos poder hacer un mix quizás entre charlas presenciales o una ruta presencial y una ruta online, porque también hay mucha gente de regiones que se han podido sumar. Entonces, es importante para nosotros poder mantener también esa comunicación con las regiones. Y por último, bueno, recordarles que si ustedes necesitan el PPT, o necesitan una constancia de asistencia,
nos pueden escribir al correo de la Biblioteca Futuro, bibliotecafuturo@uc.cl. Si necesitan una constancia de asistencia, indíquennos su nombre completo, su RUT y el taller al que asistieron. Eso por nuestra parte, estamos muy contentos de terminar este ciclo con ustedes, así que muchas gracias por su asistencia, muchas gracias Cristian. Muchas gracias a ti, Jimena, Romina, y a todos las asistentes. Un placer para mí, así que bueno, espero que nos veamos. Y el PPT, como les digo, voy a prepararlo con estas respuestas para que ustedes tengan también lo que salió de este taller, y lo voy a enviar a Jimena el lunes, y ahí me imagino Jimena lo distribuirá, ¿ya? Escríbanos nomás a biblioteca y nosotros le enviamos el PPT y la constancia si la requieren. Eso, muchas gracias Cristian. Chao a todos. Bien, buen fin de semana.